la campaña va entrando sin duda a semanas decisivas, los números se van a mover hacia arriba, hacia abajo. Evidentemente el candidato Pedro Castillo lleva una ventaja importante. Acabamos de conversar un poco lo que significa, ¿no?, las resistencias a lo que representa también el fujimorismo. Vamos a ver qué tanto eso para la candidata Keiko Fujimori se puede revertir o se pronuncia definitivamente esta ventaja que tiene el candidato Castillo. Vamos a conversar con Luis Iberico, secretario ejecutivo nacional de Alianza para el Progreso, expresidente del Congreso, por cierto, porque aquí estamos hablando de una ecuación de gobernabilidad y democrática que por supuesto va más allá de la mera victoria de uno de estos dos candidatos que, como sabemos, pues han llegado a la segunda vuelta con una suma que no supera pues el 30%. Eso es para que cualquier democracia se preocupe. Luis, buenas noches, gracias por estar con nosotros. ¿Cómo está usted? Muy buenas noches, Quique, encantado de estar en su programa. Muchas gracias por su gentil invitación. Bueno, ¿cómo ve la situación? ¿Qué es lo que tienen que hacer en todo caso los candidatos? ¿Qué es lo que está esperando APP, que siempre tiene una presencia, particularmente ahora también en el Congreso, y un movimiento importante, ¿no?, en varias regiones del país? ¿Qué es lo que deberían hacer en todo caso los dos candidatos en estas circunstancias para romper con esa desconfianza que sin duda despiertan en una proporción importante del electorado? Dos planos, Enrique. El primero, el plano de lo concreto, el plano de lo de hoy. Y por eso en nuestro último comunicado hemos señalado que queremos ver propuestas concretas, aterrizadas, bien sustentadas sobre la vacunación, sobre las plantas de oxígeno, sobre las camas UCI. Y también el otro tema que va junto con el asunto de la pandemia, que es el tema del trabajo. ¿Qué medidas se van a tomar para generar puestos de trabajo? Y se generan puestos de trabajo con la inversión privada. Ahora estamos viendo que la inversión privada está tambaleando, hay preocupaciones, el dólar se dispara por la incertidumbre que se está generando, cuando lo que necesitamos es atraer inversión y no espantarla, ¿no? Entonces, ¿cómo vamos a hacer para darle confianza, seguridad jurídica a las inversiones pequeñas, medianas, grandes, nacionales, extranjeras o lo que fuere? Porque en el Perú, donde hemos perdido ya 2 millones y pico de puestos de trabajo y muchos millones están en una situación de zozobra permanente, no podemos darnos el lujo de encima de espantar la inversión. Ese es un plano, ¿no?, lo terrenal, la economía, la inversión, el trabajo, el COVID. Y el otro plano es el plano ya de nuestra democracia y de nuestra institucionalidad, que es también otro asunto que queremos ver qué es lo que dicen los candidatos, y obviamente uno más que el otro nos está generando preocupaciones. Claro, ahora, de todas maneras, lo que representa, bueno, Keiko Fujimori, el tema de inversión privada, tiene una propuesta, digamos, mucho más pro que la que puede tener el señor Castillo, que dice que no va a espantar a la inversión, pero se van a renegociar contratos, se va a cambiar la proporción, digamos, de utilidades, como él lo explica, de las empresas mineras, etc. Pero la candidata Fujimori también, evidentemente, y las encuestas lo reflejan hasta ahora, despierta una resistencia muy grande, ¿no? Y despierta una resistencia muy grande que de repente no tiene que ver exactamente con el manejo de la economía, porque precisamente el fujimorismo lo que hizo fue poner el modelo económico por delante. Muchos dirían que incluso el tema de la Constitución del 93 fue más que para solidificar ese modelo económico, para justificar un régimen semiautoritario. Entonces eso también tiene varios matices y usted conoce esa historia muy bien. Pero el hecho es que Keiko Fujimori puede garantizar, si se quiere, esa parte de la inversión que usted señala, pero la otra parte le es bien complicada, ¿no? Pero no todo está solucionado en el tema de la economía por el lado de Keiko Fujimori, ¿no? Porque este modelo económico, que obviamente es mejor que los modelos que nos propone el socialismo del siglo XXI, el señor Chávez, el señor Castro en Cuba, qué sé yo, pero hay muchas cosas que hay que modificar. Hay que salir de un esquema mercantilista a un esquema de capitalismo y, si es posible, fomentar mucho el capitalismo popular, porque el Perú es un país de capitalistas populares que viven en un 70% en la informalidad. Y ese es un gran desafío que tenemos por delante, y manteniendo la economía tal cual está, no vamos a poder. Y ahí el Estado también tiene un papel que jugar, porque los organismos de control finalmente están pintados en la pared,
y no se defiende como se debe defender bien al consumidor, al ciudadano de a pie, frente a atropellos que se producen por los monopolios, oligopolios, etcétera, ¿no? Entonces también ahí hay mucho pan por rebanar todavía por el lado de Keiko. Claro, las propuestas del otro candidato de Castillo yo las veo terribles, ¿no? En el plano económico, y vamos a ver cómo se va centrando, ¿no? Y centrando de a verdad, no de la boca para afuera. Ahora, en el plano democrático, allí, perdóname Luis, allí eso es bien interesante, porque ahorita estamos hablando todos de gestos, pero ¿cómo se centra un candidato de verdad? ¿En qué momento la centrada es en serio? Cuando comienzas a anunciar tu equipo de gobierno, cuando, por ejemplo, en el caso de Castillo, por ejemplo, reniega del plan de gobierno y dice, bueno, eso lo hizo Cerrón y no lo hice yo, y lo que yo propongo es esto. ¿Cómo se centra? Porque hemos tenido otras historias descentradas, como la de Ollantumala, por ejemplo. Claro, Ollantumala firmó un compromiso públicamente, ¿no? Con Mario Vargas Llosa, ¿no? La hoja de ruta. Y además, al final, a su equipo económico lo cambió por otro, ¿no? Y las cosas comenzaron a marchar por un lado mucho más positivo que lo que estaba proponiendo inicialmente, ¿no? Por el lado de Castillo, lo malo es que vemos que cuando está en sus mítines dice una cosa, y cuando la prensa le mete el micrófono y le insiste, ya dice otra, ¿no? Entonces ahí sí tenemos esa preocupación. Ese es un grave problema, sí. Eso no es cualquier cosa. Sí. Eso es un grave problema que va más allá de la retórica, ¿no? No, y se han dicho cosas como que nos vamos a salir de la Alianza del Pacífico, o sea, nos queremos suicidar, que a dónde nos vamos a ir, que un poco más y nos vamos a salir del Fondo Monetario Internacional, no vamos a pagar la deuda externa. Entonces hay muchas voces que de repente no son todas del propio candidato Castillo, ¿no? Pero eso también preocupa, ¿no? Que haya las voces del señor Cerrón, la voz de Castillo, la voz de los futuros congresistas. Esa bancada, ¿con quién va a estar alineada? O la mayor parte de ella, ¿con Castillo, con Cerrón? ¿Con quién? ¿Con el Movadef? ¿No? Entonces son cosas que preocupan. Y por el lado de la institucionalidad democrática también, obviamente Keiko tiene un pasado que la pone en una situación difícil, pero Castillo no tiene pasado, pero tiene futuro, porque está anunciando cosas, claro, algunas las está rectificando, como el tema de cerrar la Defensoría del Pueblo, ¿no? Es una cosa que nosotros de APP no admitimos. Que se golpee una institución como la Defensoría del Pueblo, no admitimos. Pero también ha dicho que el Tribunal Constitucional va a correr la misma suerte. Entonces, ahora, sí, claro. Entonces, o sea, podríamos decir, de Keiko tenemos dudas, pero de Castillo ya tenemos certeza, porque lo está anunciando, ¿no? O sea, ¿qué es esto? Las dudas, las certezas, pero hablas del pasado y el futuro, y efectivamente, sí. Lo poco que conocemos en realidad del pasado de Castillo va por el lado, a ver, el señor Castillo tomó una decisión consciente, que fue sumarse al SUTEP CONARE, que fue, digamos, fundado por el señor Huaynalaya, que tenía campamentos de adoctrinamiento, y él tomó la decisión consciente de repente, digo, él no es estructuralmente un radical, pero tomó la decisión consciente política de decir, me uno a estos para sacar del camino al SUTEP oficial, que se había plegado a la reforma, por supuesto, magisterial, a la reforma meritocrática, de repente con el fin de ganar espacio político, y de hecho lo hizo, pero el tema es que él tomó esa decisión. Entonces esa parte de su pasado, que no conocemos mucho más, está clara. La otra parte de su pasado que conocemos es que el señor lleva 25 años como maestro en una escuela rural, y esto sí lo quería comentar con usted, porque usted de repente ya ha hecho esa revisión. No solamente es de Tacabamba, como César Acuña, ¿no? Sino que es de Lavallejo. Castillo es de Lavallejo, Lucho Iberico, y no solamente ha hecho su pregrado, sino su posgrado en psicología educativa. ¿Hay algo que comentar por ahí? Ya no le pregunto de repente al congresista, sino al funcionario de Lavallejo y al periodista. Me imagino que usted se ha interesado en esa historia. Es que no solamente hay uno. La otra vez estábamos sacando cuentas y hay como 17 congresistas nuevos que han estudiado en Lavallejo, así que Lavallejo tiene como una bancada, digamos, ahí en el Parlamento Nacional. Claro. Y multipartidario, ¿eh? Multipartidario. Hay de APP, hay de Fujimorismo, hay de Lapicito, hay de varias bancadas, así que muchos han pasado porque evidentemente estamos hablando de repente es la bancada
hay, hermanos, muchísimo que hacer. De repente esa puede configurarse como la bancada. Pero, ¿qué sabemos o se sabe algo más de cuál fueron los movimientos del señor Castillo? ¿Tuvo buenas calificaciones? ¿No? ¿Cómo fue eso? ¿Qué sabemos? Mira, no hemos revisado, no estamos en el plan de hurgar en sus notas, ¿no? No lo sé, la verdad, ni tampoco nos hemos preocupado por eso, pero bueno, son muchos los que han pasado por Lavallejo, que tiene como 130.000 alumnos a nivel nacional, ¿no? Y obviamente ese estado en Cajamarca, muchos de Cajamarca van a Trujillo a estudiar, ¿no? O a Lambayeque, ¿no? Entonces, no es... No, pero el perfil del personaje... El perfil del personaje es interesante, ¿no? Porque tanto hemos hablado de Acuña como una historia de éxito. Bueno, esto es una historia de éxito desde el otro lado. O sea, es paisano y terminó estudiando en la universidad primero, ¿no? Bueno, es un semillero, pues, de candidatos presidenciales, Lavallejo, ¿no? Y congresales y congresistas, ¿no? Y bueno, volviendo entonces al futuro de Keiko Fujimori. Ok, mira, si Castillo tendría que tomar estos pasos, ¿qué tendría que hacer Keiko Fujimori? El papel de Keiko Fujimori en el Congreso que comenzó en 2016, ya conocemos lo que fue. Ollantumala conversábamos hace algunas semanas y decía muy tajantemente que Keiko Fujimori es la autora política de lo que estamos viviendo. Entonces, ante esas circunstancias, ¿qué le tocaría a ella? Bueno, la ventaja es que ahora ya no tiene control parlamentario, ¿no? Gane quien gane, no tiene control parlamentario. Lo más probable es que las demás bancadas sean las que metan la mesa directiva. Mucho cuidado, ¿ah? Porque ni el uno ni el otro. Entonces, si los dos generan suspicacias... A ver, si Keiko tuvo la bancada de Fujimorismo, hizo lo que hizo, era porque tenía pues una mayoría abrumadora. Ahora ya no la tiene, ¿no? Ya no la tiene. Pero el Castillo, lejos de aprovechar eso, lo que te anuncia es el cierre del Congreso. Entonces, como te digo, de una tendremos dudas, del otro parece que tenemos certezas. Porque desde el momento, Quique, que quiere hacer una asamblea constituyente, ya está anunciando el cierre del Congreso. Porque la Constitución no prevé asambleas constituyentes. En la Constitución dice que el Congreso de la República, estos que acabamos de elegir, pueden hacer reformas parciales o incluso una reforma total de la Carta Magna, este Congreso. Pero si viene el señor Castillo e insiste con su asamblea constituyente, quiere decir que hay dos opciones. O cierra el Congreso para instalar la Asamblea Constituyente, o te monta, como pasó en Venezuela, ¿no? Una Asamblea Constituyente paralela que se siente encima del Congreso de la República y coordina directamente con el Ejecutivo, porque una Asamblea Constituyente que surge cuando hay golpe de Estado, cuando hay crisis terribles institucionales, una Asamblea Constituyente es todopoderosa, y si le da la gana, en ese momento se fuma al Congreso y seguimos adelante. Entonces, esa es otra cosa que tiene que... o termina con esta historia, o yo no sé qué va a pasar, ¿no? Porque quiere amenazar con cerrar el Congreso ya pues otra vez, ¿no? Otra vez estamos en lo mismo. Entonces, esas cosas son las que me preocupan del candidato Castillo, ¿no? Y hay tiempo para que corrija, sí. Un compromiso, por ejemplo, ya se acabó el tema de la Asamblea Constituyente y como lo hemos propuesto nosotros, discutiremos reformas constitucionales dentro de un año. Ahorita hay que hablar de la pandemia, de la crisis económica. El 2022, julio, ya, que su bancada meta 100, 200, todo, que se reforme toda la Constitución si quieren proponerlo. Porque será este Congreso, y no una Asamblea Constituyente, este Congreso elegido democráticamente, el que hará las reformas que requerirá pues un alto nivel de consenso. De acuerdo. No hacer a las patadas una nueva constitución. Y sabe Dios qué constitución. Para terminar, Luis Iberico, esta entretenida conversación, porque hay que entretenerse en medio de las circunstancias. Sí, claro. Yo soy no solamente un terco optimista, sino que creo que un poquito de este tipo también de miradas nos ayudan a bajar los ánimos. O sea, la polarización no le hace bien al país, porque en medio de la polarización la discusión centrada se va perdiendo, se va caricaturizando. Entonces, lo que yo quería preguntarles, ok, ustedes están evaluando esta situación, hay todavía algunos días para que los candidatos terminen de definirse. ¿APP va a definir apoyo a uno de los dos eventualmente? Sí, justo hoy he estado conversando con César Acuña, nuestro presidente del partido, y la idea es que haya una reunión partidaria para definir estas cosas. Estamos hablando del día 14, que tendríamos una decisión tomada, ¿no? Perfecto. Pero eso no significa que estamos mirando y tranquilitos, porque cada comunicado que sacamos está planteando ciertas cosas con las cuales nos tomamos pues con todo derecho la libertad de ir evaluando a cada uno de los candidatos, ¿no?
Y O eso sea, es lo que le toca. No es escuchar pasivamente, es escuchar activamente, ¿no? Y eso es lo que le toca al elector. Y lo que hay que entender en el Perú también es cuando dicen en el Perú no hay endose. Sí, no hay endose como tal, pero hay un diálogo. Entonces uno va viendo también a los candidatos por los cuales uno ha votado en la primera vuelta, y cualquier democracia responsable va estableciendo de alguna manera esta comunicación democrática, por cierto, Claro, la para gente poder sigue tomar la escuchando mejor decisión. Así es. y siguen escuchando lo que dice Soto, lo que dice Acuña, lo que dice... O sea, la gente escucha igual, ¿no? Efectivamente. Finalmente siembran opinión pública, ya no es la época antigua que, sobre todo el APRA, ¿no? A ver, todos compañeros vamos a votar así y se acabó, ¿no? No es tan fácil así, las cosas han cambiado, estamos en la época del Twitter, del Internet, la gente es más libre, está menos sujeta a este tipo de mandatos partidarios, doctrinarios, pero igual hay liderazgos, hay opiniones, ¿no? Que se escuchan y que te pueden mover la votación. Y el elector no... Que además tú y yo sabemos cómo están las encuestas que vienen, se están moviendo mucho. Se están moviendo, se están moviendo, y mañana seguramente se van a conocer, y el fin de semana también. Luis Iberuco, un gusto como siempre. Gracias por estar con nosotros en Caracas. Listo, muchas gracias, Quique. Encantado. Muchas gracias. Vamos a continuar, vamos a hacer una pausa, pero a ver.